Que el Señor les bendiga, iglesia. Quería compartir con ustedes la palabra del Señor que está en San Lucas, capítulo 17, versículo 5, que dice así: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y la situación actual que se vive en el mundo a causa de la pandemia, momentos en los cuales solamente podemos pedir que el Señor aumente nuestra fe y confiar en nuestro Dios. Los apóstoles hablaron con el Señor Jesús y le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Y eso es exactamente lo que necesitamos nosotros ahora. Necesitamos que nuestra fe sea aumentada, porque sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Yo estoy consciente que estamos en momentos difíciles, pero lo que ocurre es que si el temor desplaza la fe, no va a ocurrir el milagro que la iglesia anhela. ¿Y cuál es el anhelo que desea la iglesia, que deseamos nosotros? Es que esta pandemia, es que este virus desaparezca de la tierra. Pero solamente con temor nos entrará el miedo y no actúa la fe. Y eso es lo que necesitamos, que nuestra fe aumente. Vemos que nuestras iglesias están cerradas. No podemos congregarnos, no podemos adorar al Señor y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar sin estar juntos como iglesia. Yo sé que todos nosotros podemos orar al Señor, podemos leer la palabra, pero la Escritura dice que el pueblo de Dios tiene que estar unido. Y esto lo que tiene que hacer es que nuestra fe tiene que aumentar. Y si nuestra fe aumenta, el poder de Dios se va a derramar sobre la iglesia, y al derramarse sobre la iglesia se va a derramar sobre el mundo, sobre nuestros seres queridos, que también tienen más temor, porque muchos no conocen a Jesús, muchos no tienen la fe que nosotros tenemos, y para que ellos puedan aumentar su fe, es que nosotros, como hijos del Señor, tenemos que pedirle como pidieron los discípulos. Y le dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza. Y ese granito de mostaza es lo que necesitamos. Iglesia, tenemos que seguir clamando al Señor, tenemos que seguir orando, pidiéndole al Señor misericordia por la humanidad, misericordia por todos nosotros, por el pueblo de Dios. Tenemos que doblar las rodillas a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que pedirle con todo nuestro corazón que esta plaga desaparezca. El Señor Jesús tiene el poder. Dice que Él nos sanó, nos liberó de la muerte. Dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Él, en la cruz del Calvario, nos dio la sanidad completa. Aún en este virus que está matando a miles de personas. Pero la sangre de Jesucristo tiene más poder que este virus.
Entonces digámosle juntos, Señor, aumentanos la fe. No es que no tengamos fe, si tenemos fe, pero esa fe tiene que ser aumentada. Por eso tenemos que pedirle, Señor, danos más fe. Más fe. Y la necesitamos urgentemente aumentar nuestra fe para que ocurran milagros. Para que ocurran milagros en los hospitales, a donde hay tanta gente contagiada con este virus. Y hay mucha gente que está agonizando y necesita un ventilador mecánico. Hay 4.000 ventiladores mecánicos en Chile. Y cuando ya se cumplan los 4.000 camas con ventilador mecánico, ¿qué va a ocurrir con la gente que no tenga ese ventilador mecánico? Van a morir. Pero nosotros en la iglesia tenemos que levantarnos para decir, el Señor tiene el poder para sanar. El Señor Jesús tiene poder para liberar. Su sangre poderosa tiene poder ayer, hoy y por los siglos. Iglesia de Quilicura, levantémonos. Levantémonos. Ahora donde nosotros todos los años que hemos adorado al Señor, ahora tenemos que demostrarlo. Ahora no podemos estar en los templos. Estamos fuera de los templos. Ahora llegó el tiempo a donde nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor. No podemos quedarnos callados. Tenemos que predicar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestra familia, que Jesús nos va a liberar de esta prueba, de esta situación tan difícil que nunca la hemos vivido. Nunca la hemos vivido. Yo en los 26 años que llevo en la iglesia, nunca había ocurrido que los templos estuvieran todos cerrados. Y están cerrados. Yo entiendo que es una pandemia, que tenemos que unirnos y tenemos que obedecer a la autoridad. Pero sí obedecer a la autoridad es cerrar los templos, pero no callar nuestra boca, porque la gente no tiene esperanza. La gente está agonizando espiritualmente. ¿Por qué agonizando espiritualmente? Porque cuando entra el temor, entra el miedo, entra la desesperación y no se ve ninguna puerta abierta. Pero nosotros sabemos que Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Yo soy la vida. Jesús es la esperanza para el momento que estamos viviendo, iglesia. Por eso levantémonos y oremos al Señor. Pidamos con todo nuestro corazón. La oración más hermosa es cuando uno gime dentro de su corazón. A lo mejor no son muchas palabras, pero sí son palabras del corazón. El Señor las va a escuchar.